Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme convocado para este segmento tan destacado. Me siento privilegiado. La verdad es que los felicito por el trabajo que hacen, porque la verdad es que sé que está hecho muy a pulmón, muy desde el sacrificio. Como la mayoría de mis colegas, empecé por las divisiones inferiores, que son un poco esto que ustedes hacen, y lo valoro mucho porque todo aporta. Sobre la pregunta, yo quería ser relator desde muy chico, supe que para hacerlo tenía que ser periodista y por eso estudié y me recibí y me encontré con una profesión fascinante, a tal punto que cuando vi cómo se relataban los hechos en la realidad, en los medios más importantes, no creí que estaba capacitado para hacerlo. Tenía una especie de idealización de lo que era ser relator, que era mucho menor de lo que yo veía que al relator le insumía como tiempo, como esfuerzo, como sacrificio. Disfruté mucho de ejercer el periodismo, de defender a las asociaciones civiles, que son los clubes, y la parte de fiscal que nos corresponde. Es un poco amargo, es verdad, hacerlo desde el lugar que lo hacemos nosotros, que es un lugar un poco más marginal, pero al mismo tiempo es reconfortante. Y lo de relator lo que me permitió fue explotar una especie de beta artística que no pensaba que tenía en mí, porque finalmente es un momento en el que uno casi que cuenta un cuento. Depende de cómo decidamos cada uno de nosotros cómo queremos ser relatores. Y eso me dio muchas satisfacciones, es casi una especie de espacio terapéutico para mí. Yo no creo mucho en los premios, me parece que hay una artificialidad alrededor de ellos que no me generan demasiada confianza. El premio Éter yo lo tomé particularmente como algo muy satisfactorio para mí. Primero porque lo seguí desde la primera edición que hubieron en un teatro muy pequeño, y me gustaba porque me había preocupado por averiguar cómo era el sistema de votación, y era un sistema de votación muy democrático, muy amplio. No lo decidían 20 personas respecto de la conveniencia de premiar a aquellos a los que les interesaba que fueran a la fiesta. Y el premio me sorprendió mucho, la verdad, y después lo valoré porque sabía que era sinceramente votado por alumnos de la escuela Éter, por un montón de profesionales a los que yo admiraba, y significó un impulso importante para mi carrera, por lo menos en lo personal. Víctor Hugo es una persona determinante en mi vida, sin lugar a dudas. En principio porque su figura me marcó y me llevó a elegir lo que soy. No había ningún antecedente en mi familia de gente que se dedicara a la comunicación, en ningún aspecto. Yo lo empecé a escuchar de chico en mi casa, en mi familia lo escuchábamos desde que llegó a la Argentina, y yo dije, quiero hacer lo que él hace. Y esto obviamente me habitó durante todo el tiempo. En general uno cuando es chico piensa que quiere ser bombero o astronauta y después cambia y se termina dedicando a alguna profesión un poco más convencional. A mí no me abandonó, siguiéndolo a él en la etapa de competencia sobre todo. Me llevó a decir que yo quería hacer eso que él hacía, y la verdad es que él representa una especie de utopía en la realidad, ¿no? Esa frase famosa de que uno crea utopías para perseguirlas, aunque no las alcance nunca, pero que es lo mejor que uno puede hacer cuando se lo propone. En el caso de Víctor Hugo es una persona real, es un periodista excepcional que ha dejado una cantidad de cosas que son inimaginables en la lucha por enaltecer la profesión, aunque muchos no lo quieran ver o lo desconozcan, y siempre se mantuvo fiel a todas sus convicciones y a sus ideales. Y como relator no tengo nada para decir, es Dios puesto a relatar fútbol. Entonces, lo que representa para mí es todo eso que significaba, y un elemento más que es muy importante, que es fundamental. Cuando yo tuve la chance de poder trabajar con él por su decisión y su generosidad, yo tuve una gran felicidad, pero al mismo tiempo un profundo temor, que era que yo iba a trabajar todos los días con la persona que tanto admiraba, y eso puede llevarnos a una defraudación muy grande. Y sin embargo me encontré con un hombre de una sensibilidad y de una profunda humildad en muchos aspectos, de una gran generosidad con todos sus compañeros y con gente desconocida. Cuando la gente sobre la que hablan los comunicadores se transforma en esa persona que en la puerta de la radio te pide algo, y Víctor Hugo reaccionó siempre de manera solidaria respecto de todo lo que se le pedía.
me trajo un alivio enorme, porque ratificó que la persona que yo admiraba y que marcó mi vida y que quiso que yo fuera de alguna manera marcado por su vida, respondía a los parámetros humanos que yo esperaba de él. Cuando surgió Relatores, que es una idea de Fabiana Segovia, una vez que nos quedamos afuera de Continental y que ella entendió con mucha lucidez que nos iba a ser muy difícil poder entrar a los nuevos medios, yo lo llamé como una especie de balsa en el naufragio. Es una manera poética de llamar a algo que tiene un costado muy triste, muy penoso y angustiante, que es el reemplazo de un paradigma de hacer periodismo deportivo, el periodista como fiscal de la cosa pública, el periodismo deportivo como fiscal de las asociaciones civiles, que son los clubes, en manos de los socios, para defender sus derechos. Esto se corrompió en los 90 mientras yo estudiaba, justamente, y la alianza de la Asociación del Fútbol Argentino, de los dirigentes con la empresa Torneos, lo que hizo fue corromper a la profesión, porque en ese caso, como el socio corrupto de AFA era una empresa de medios de comunicación, quienes trabajamos en medios de comunicación no podíamos fiscalizar a aquellos que eran socios de nuestros jefes. Entonces lo que tuvimos que hacer es entretener a la gente, y nos hemos transformado en eso, en una especie de showman que buscan la polémica, que discuten los efectos y nunca las causas. Por eso Relatores es eso, una especie de balsa en el naufragio de la profesión. Y subsistimos como se puede, somos una cooperativa que busca a través de la publicidad, de las suscripciones y de vender nuestro producto a las distintas radios del interior que nos quieran tomar, la manera de poder subsistir. Otra frase que yo suelo decir es que Relatores es un hobby bien pago, porque la verdad es que no podemos vivir de eso, pero al mismo tiempo es una gran satisfacción, porque cuando uno se hace periodista, en general, digo, ya no pasa tanto en general, pero en general trata de perseguir ciertos ideales que ahora la profesión ha dejado de costado, pero que Relatores sigue permitiendo que las mantengamos en alto como banderas. No, evidentemente nunca trabajaría para Torneos, pero esto no se trata de una cuestión de orgullo o de el temor de que se diga de mí algo que no me gustaría que se dijera. Tiene que ver simplemente con una cuestión ideológica. Para mí Torneos representa la matriz de la prostitución de la profesión periodística. Su alianza empresarial con la Asociación del Fútbol Argentino, en aquel momento con Grondona, pero ahora permanece con la dirigencia actual, lo que genera es que el periodismo que trabaja para esa empresa, que es parte del negocio del fútbol y que es socia de los dirigentes, no pueda cumplir la función que debe cumplir. Es muy fácil de explicar, aunque parezca complejo. Nosotros tenemos que ser fiscales de aquello que representa lo público, como hace siempre el periodismo en todos los aspectos. Lo público es los clubes en manos de sus socios. Si nosotros trabajamos para aquellos que en asociación con los dirigentes corrompen a los clubes y, como demostró el FIFA Gate, han robado a los clubes y han impedido que los clubes ganaran miles de millones de dólares en esa relación que debería haber con medios de comunicación que no participaron de licitaciones, que pagaron coimas y que corrompieron la actividad, bueno, evidentemente se hace muy difícil poder pensar en trabajar para una empresa con esos criterios y con esos códigos. No me alejo de la posibilidad de trabajar para otras empresas porque no es que estoy condenando lo privado, pero siempre y cuando se pueda realizar en términos de libertad periodística que permitan a uno decir lo que uno quiere. De hecho, hemos visto cómo esa misma empresa, presionada por dirigentes que son sus socios, han echado periodistas de su propio canal, con lo cual ahí queda muy claro que es mucho más importante la sociedad que tienen con los dirigentes que le dan los derechos que la libertad periodística. Hasta que apareció la pandemia, estuve trabajando el año pasado y este año hasta marzo en una empresa en la que relataba partidos por televisión. La empresa es Mediapro, que en esta nueva configuración de la Conmebol se quedó con contratos de Libertadores y Sudamericana, también de la Recopa,
y que me permitió bucear una especie de faceta que yo desconocía y que la verdad es que, si tengo que ser muy sincero, me reconcilió con la profesión. Mediapro me permitió volver a confiar en que uno con integridad, con humildad, con honestidad y sobre todo con mucha ética puede seguir trabajando en los medios masivos de comunicación. No se puede ver aquí mi trabajo porque se vende para el exterior, porque ese es el acuerdo que hay, porque aquí hay otras cadenas que pasan los partidos de Conmebol, Sudamericana y Libertadores, pero al mismo tiempo es una entrada de dinero importante para mí y una posibilidad formidable de tratar de llevar adelante una tarea que es la del relato televisivo, que me tenía a mí como muy crítico y que me permite ahora en los hechos tratar de demostrar que hay otra manera de relatar televisivamente el fútbol sin tener que crear un personaje o sin tener que tratar de exponerse para ser reconocido. Y bueno, yo he tenido una muy buena devolución de la gente que me ha contratado, eso me tiene muy contento y la verdad es que en el último tiempo ha sido lo que más disfruté de toda la profesión en el marco y en el contexto en el que estamos trabajando. Bueno, un artista, una banda, en realidad me quedo con un músico, Gustavo Cerati. Para mí Cerati es un faro en mi vida, lo ha sido desde hace muchísimos años, por todo lo que representa, por la sensibilidad que me genera su música, pero sobre todo porque ha sido un amante muy profundo del vocabulario. Yo soy un hombre que adora el lenguaje castellano y él lo definió en algún momento como un instrumento musical más, y para mí fue una gran definición. Tiene muchos puntos de contacto con aquello que yo admiro y respeto de Víctor Hugo, sobre todo también su parte privada, ¿no?, que ha sabido resguardar tan bien a lo largo de los años. Un prócer San Martín, sí, creo que sí, que su ansia de libertad, de la pelea imposible, épica, contra todo lo que tuvo que pelear, contra el dominio español y cruzando la cordillera de los Andes, toda esa increíble leyenda que construyó y aquello de que seamos libres, los demás no importa nada, me marca y me seguirá marcando. Un amigo en la profesión, voy a ser injusto con muchos seguramente, tengo muchos amigos, pero que generacionalmente son para mí como hermanos menores, que se acercan a mí o con los que tengo muy buena relación. De la misma generación, creo que Fernando Salceda, siendo injusto con muchos, insisto, es con quien mejor me he llevado por una cuestión de empatía personal, de manera de trabajar, de pensamiento periodístico. Me quedaría con él, con Fernando, sí. No, no diría con quién no trabajaría, porque estoy en una etapa un poco menos combativa de mi vida, pero sí lo que digo es que lo que nunca haría es participar periodísticamente de aquello que me produce rechazo. Nunca me permitiría una discusión a los gritos con ningún colega, nunca permitiría sumergirme en una charla que tenga que ver con los efectos de lo que pasa en el fútbol y no con las causas, y lo ejemplifico. Nunca me pondría a discutir o a masacrar a un lateral derecho sin antes ver que el dirigente que regaló los derechos de televisión compró a ese lateral derecho porque al haber regalado los derechos de televisión para llenarse los bolsillos no pudo comprar al que ese club merecía. Eso es lo que quiero que esperen de mí y bueno, eso es lo que me comprometo ante el público que sigue al equipo de Víctor Hugo, que nunca voy a defraudar.